Pichincha Universal. 8 de la mañana con 41 minutos. Adelante, Alexis, adelante. 8 con 41 minutos, 8:41 minutos. Saludamos a esta hora en Punto Noticias, primera emisión, a Carlos Chucuchañay. Él es presidente de la ECUA Runaris, organización indígena, advertido con realizar medidas de presión para rechazar el incremento reciente a los pasajes intra e interprovinciales. ¿Cómo está, don Carlos? Buenos días, gracias por la apertura y aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, ya hay una resolución ya concreta, definitiva, de cuál va a ser la posición que ustedes van a mantener frente a este incremento de pasajes, que no, entiendo yo, no va a ser el único. Hay un gran malestar en el sector de la transportación por el incremento constante en el precio del diésel, de los combustibles, que cada mes sentimos todos los ecuatorianos. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer efectivamente hicimos público el sentir de las estructuras, el sentir de las organizaciones de base, el sentir de muchos ecuatorianos y ecuatorianas al ver que el presidente Lenín Moreno una vez más se vuelve a burlarse de los ecuatorianos, una vez más se vuelve a reírse y dictando otro paquetazo económico en el momento en que se sube gradualmente los combustibles y los señores transportistas exigiendo sus reclamos, paraliza el transporte. El presidente se reúne y dicta una medida como es el alza de los pasajes. En este marco, esa actividad, esa decisión conlleva pues una crisis económica a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por ello es que a la exigencia de las estructuras de la ECUA Runari el día de ayer anunciamos algunas actividades que se podrán realizar en lo posterior, porque aquí ya no depende únicamente de la dirigencia de la cabeza, sino que las que exigen son las organizaciones de base, las organizaciones sociales. Por lo tanto, yo sí tengo que manifestar en este medio de comunicación también de que rechazamos de manera frontal y total esa nueva medida económica. Cree el presidente que nosotros no nos damos cuenta, si bien a través de la lucha social, de la exigencia, de la paralización que hicimos en el mes de octubre de 2019, donde apoyaron millones de ecuatorianos a una decisión que fue retirar el decreto, decretar el 883 que significaba el retirar los subsidios. Pues ahora otro decreto para incrementar de manera gradual el combustible y por lo tanto eso afectaría a la economía y al mismo tiempo los pasajes. ¿Y qué pasa con nuestros pequeños productores? ¿Qué es lo que están haciendo por la compensación frente a esta medida económica? Por ello es que yo, o nosotros de nuestras organizaciones que siempre estamos defendiendo los intereses colectivos, estamos haciendo los pronunciamientos que nuestras bases nos dicen que tenemos que hacerlo. Y más que nada, nuestra organización social siempre está al frente en presencia de luchar por la exigencia de la transparencia y decir que el presidente de la República no tome medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano. Existen otras posibilidades de dónde reactivar la economía, pero ellos hacen caso al Fondo Monetario Internacional, porque cuando hacen los créditos, firman las cartas de intenciones, condicionan el Fondo Monetario a los ecuatorianos. Preguntar qué hicieron de la deuda externa, en qué invirtieron. Invirtieron en salud, no existe. Invirtieron en educación, no existe. Existe obras de infraestructura, no existe. Existe obras, materiales de tecnología para la educación, no existe. En fin, entonces, ¿qué hicieron con el dinero que se endeudaron? Y no pueden pagar los platos rotos los pobres. Para ellos están las organizaciones, para ellos están nuestros actores en los territorios y tomarán las decisiones en el momento oportuno, porque efectivamente no podemos seguir aceptando burlas de los presidentes que van tomando cada día más, golpeando. Ya los señores transportistas estarán satisfechos luego de la conversación en la subida de los pasajes. ¿A quién rebota eso? Rebota a los pobres, rebota a los campesinos. A lo mejor que tengamos que traer un talego de millo, un talego de papas, un talego de remedios, lechugas, hortalizas, para vender a 5 o 10 centavos. Suban también los precios de productos de los trabajadores. Imagínense usted a cómo están dando el precio del litro de leche. Se sigue importando la leche en polvo. Por favor,
el presidente tiene que pensarlo bien, tiene que actuarlo bien, y después nos tratan de ignorantes, nos tratan de salvajes, nos tratan que nos vayan al paro, nos tratan como quieran, cuando ellos mismos son los causantes de lo que el pueblo se reaccione y salga a protestar en las calles. Es evidente, don Carlos, buenos días, va a suceder lo que usted acaba de decir. Es decir, vamos a entrar los ecuatorianos en una escalada de precios, va a haber un efecto inflacionario que se va a derivar de este incremento de los pasajes. Ahora, lo que a mí me preocupa es que al mismo tiempo que esta crisis económica ha generado que el gobierno tome esta decisión tan radical de incrementar un 15% las tarifas de los pasajes intra e interprovinciales, hay una medida de confinamiento que va a durar hasta el 20 de mayo y que, por ejemplo, durante el feriado del 1 de mayo se ha decidido que dicho confinamiento, dicho encierro empiece desde el jueves. Entonces no va a haber, digamos, espacio para la movilización y muy difícilmente ustedes van a tener, digamos, un nivel de convocatoria importante por efecto de la pandemia. Entonces la protesta, digamos, ¿cómo queda? ¿Dónde queda? Estamos analizando. Efectivamente, el primeros días de mayo entrará el nuevos precios con incremento del 15% de los pasajes. Ahí va a venir el sentir de quienes hacemos uso del servicio público. Ahí va a venir entonces de quienes salen al mercado a hacer las compras. Ahí va a venir la falta de recursos cuando no están pagando a tiempo los sueldos, los salarios a los trabajadores. En fin, una serie de circunstancias no. Ahora estamos viviendo una época donde ha rebotado esta pandemia y en este sentido, pues nosotros sí vamos a cuidar los intereses, la vida de los ecuatorianos, de tal manera de que por ello no nos pueden tampoco abusar tomando esas decisiones en contra de los bolsillos de los ecuatorianos. Muy por el contrario, cualquier momento nosotros nos vamos a movilizarnos cuando el presidente tome este tipo de decisiones, pues nosotros luego de analizarlos, porque hacer una movilización, una marcha, no es así nomás, tenemos que programar, tenemos que hacer, como siempre hemos hecho, nuestras reacciones, nuestra forma de resistencia de manera, como le hemos hecho históricamente la CONAI, pero hemos hecho rever decisiones de los gobiernos de turno. Aquí rebasa ya el espacio solamente de nuestros pueblos y nacionalidades, aquí ya incumbe a todos los sectores sociales, a los maestros, a los trabajadores públicos y privados, a los estudiantes, a las amas de casa. Todos ellos están preocupados sobre esta medida económica. Así que no se piense que solamente nosotros provocamos este tipo de reacciones, tipo de reclamaciones. Aquí nosotros hemos tomado la iniciativa, pero hemos logrado beneficios para millones de ecuatorianos cuando existen decisiones económicas que afectan el bolsillo de los más pobres. ¿Usted cree, don Carlos, que esta decisión que ha tomado el gobierno hoy es, digamos, tratando de terminar de hacer todo el trabajo que necesita el gobierno de Guillermo Lasso para asumir ya funciones con este tipo de medidas ya adoptadas, tomadas en vigencia? Bueno, no es desconocido para nadie, la misma agenda tuvo el señor Correa, el señor Moreno, y ahora con el señor Lasso. Por eso programaron el candidato ya Pérez, la política política de nuestra organización han sido claras. Nosotros hemos dicho, hay que exigirles que devuelvan los más de 70.000 millones de dólares que se han robado. Hay que pedir que los empresarios cumplan con su pago de impuestos. Pero a usted le consta que se robaron 70.000 millones, porque esa acusación, digamos, así repetirla por lo que dicen en las redes sociales es bastante fácil, pero a usted le consta que se robaron 70.000 millones. Ahí están las denuncias. ¿En dónde? ¿Qué dicen los fiscales? Ahí están las denuncias en las fiscalías. Ahí están lo que dicen las denuncias. Entonces, en eso hay que pedir que se recupere lo que se ha perdido en este país de años y años. ¿En qué se invirtió la deuda externa? ¿En qué se invirtió la deuda externa? ¿Qué pasa con los contratos petroleros? ¿Qué pasa con los contratos con las empresas telefónicas donde se llevan más del 50% de utilidades? Debemos seguir pagando el sueldo a los expresidentes vitaliciamente. Hay que esté el dinero y no ir contra los ecuatorianos. De que hubo el saqueo, por supuesto que dice todo el mundo generalizado de que han saqueado ese país, los sobreprecios en las obras. Eso es perjudicar a los ecuatorianos. Y encima de ellos, sabiendo que son responsables de una crisis económica, encima de ellos siguen golpeando, tomando decisiones que son impuestas del Fondo Monetario
condicionadas para el reembolso de los dineros. Han tenido 4 años han tenido para seguir la ruta del dinero de la supuesta corrupción del correísmo y no han encontrado un centavo. ¿No le parece a usted medio dudoso eso? Bueno, son los mismos. En los gobiernos anteriores del Rafael Correa, los gobiernos de Lenín Moreno son los mismos, ¿no? Existen las denuncias correspondientes. ¿Para qué? Yo no denuncio, si es que ahí están los procesos en las fiscalías, ahí están han visto de manera clara, pero si uno de ellos que está en la cárcel reconoce y pidió disculpas públicas desde la cárcel, discúlpeme, si soy culpable de haber pedido los sobornos, entonces, ¿a dónde más queremos llegar? Si uno de ellos que está en la cárcel, no recuerdo bien el nombre, no sé bien el ministro de qué sería, pero él reconoció, ¿para qué? Para que le atenúen la pena. Entonces, ¿a dónde más de eso? Pero sí vio que Pablo Celi está involucrado en un caso de delincuencia organizada y Pablo Celi era muy cercano a Yacu, ¿no? Se tomaba fotos, recorría el páramo del Cajas con Yacu, se reunió para denunciar el supuesto fraude en esta primera vuelta con Yacu. Pero eso de las amistades personales, privadas, yo no puedo ser, como se llama, dejar de ser mi amigo de alguien que tenga otro criterio político, pues. En política es otra cosa, en decisiones es otra cosa, pero no, si son la misma calaña. ¿Pero qué opinión le merece, señor Chucusañay? ¿Qué opinión le merece a usted la situación del señor Pablo Celi? Investigado por delincuencia organizada, salpicado a medio mundo al interior de la Contraloría, glosas por 13 millones de dólares. ¿A usted le parece que eso está bien? Bueno, lo que pasa es que estos señores siempre están acostumbrados a sacar del país, aprovechan a que lleguen al espacio de poder y ese es el momento oportuno para sacar el país. Ahí estamos nosotros, ahí están las organizaciones, ahí está la propuesta de nuestras organizaciones, ahí está el trabajo que la hemos hecho día a día para cortar la corrupción. Y vamos, alguna vez, no perdemos los sueños de que tiene que terminarse, pero no va a terminar por la fuerza de la voluntad de los actores políticos, pues alguna vez terminará con esa fuerza, con esa energía, que sí habemos millones de honestos en este país. Si no fue ahora, será en el futuro, pero la organización tiene que seguir su ruta, tiene que seguir su camino histórico de la resistencia, luchando, exigiendo transparencia, exigiendo justicia, exigiendo transparencia en este país como organización social. Y en lo político, es un programa de trabajo que la ponemos al país, el país lo aceptó, no permitieron las élites de poder, y ahí nos quitaron el sueño, pero hay que seguir caminando. Como organización regional, como Runari, seguirá con su actividad de lucha social, de resistencia, y seguirá generando propuestas para la reactivación de la economía en este país. Señor Chucusañay, el ex candidato presidencial Yacu Pérez ha dicho que se va a realizar o ha pedido que se realice una depuración y una limpieza para separar a miembros del movimiento político Pachacuti. ¿Quiénes deben ser separados? Esa depuración, esa limpieza debe abarcar los nombres de quiénes. Está cerca una elección de la presidencia de la CONAIE. ¿Cuál es la posición de Eco Runari respecto a ese proceso y esta declaración del señor Yacu Pérez que pide una depuración y una limpieza en Pachacuti? Vendrá el Congreso de la CONAIE. En la CONAIE se debate temas muy importantes, el tema político, el tema económico, el tema social. Ahí se discute temas muy importantes, donde se analiza todas las actividades que desarrolla en este país desde el Ejecutivo y todos los poderes del Estado, desde todas las instancias. Por eso es que nosotros estamos pidiendo de que se ha de llevar el Congreso de la CONAIE en algún momento, pues allí se tratará en 3 días debates importantísimos, se ha de analizar el comportamiento de los actores políticos, lo que nosotros como organización social, los que hemos construido la propuesta política del movimiento Pachacuti, los ex líderes a través de una lucha de muchos largos años que tiene un costo de orfandad, tiene un costo de pobreza, de que ahora se aprovecha y para sancionar aquí debe ser bien en este marco intereses de los otros sectores sociales de dividir a la organización y también allá ver. ¿Quiénes son esas personas que deben ser depuradas, que deben salir de Pachacuti? Ustedes deben saber perfectamente quiénes son. Todavía no la puedo. Nosotros como organización social tenemos que analizarlo, tenemos que hacer las reuniones en sus territorios, convocar a un consejo de gobierno, convocar a un consejo político ampliado en una asamblea anual, en los congresos. Ahí se analiza el comportamiento de cada uno de los actores en esta actividad política, pero lo fundamental
de nuestra organización es continuar fortaleciendo la organización y continuar defendiendo los más caros intereses de los ecuatorianos. Don Carlos, ¿usted a quién va a apoyar en la presidencia, en la pugna por la presidencia de la CONAIE? ¿A Yacu Pérez o a Leonidas Issa? Yo soy el presidente del Ecuarunari. Aquí los compañeros están en el marco de la vida democrática. En el movimiento indígena no existe inclinaciones, existe aquí sí hay la real participación, la real democracia. Por ello es que nosotros, los candidatos que salgan, yo como presidente, serán las estructuras, serán la organización de base las que vayan determinando el apoyo. Lo que intentamos nosotros es consolidar el movimiento indígena, porque aquí no somos enemigos, no hay enemigos internos, existen enemigos externos. Son los partidos políticos, los agentes de otros partidos políticos los que nos han querido dividir. Ya el señor Lucio Gutiérrez intentó dividir, ya el señor Abdalá Bucarán, creando Ministerio Indígena, dividir. El señor Rafael Correa, más aún todavía, cuando nos trató como a entenados, nos intentó dividir. Y ahora sigue queriendo seguir dividiendo la organización. Eso las bases no van a poder. Habrán algunos dirigentes que permitan este paso, pero las estructuras no van a permitir. Y hemos demostrado ahora con esta actividad organizativa, con la movilización de mes de octubre, ahora en la participación política, hemos demostrado de que indistintamente del pronunciamiento de los dirigentes, pues las bases están firmes en la fortaleza del proceso organizativo. Pero le planteo ese dilema. Vamos a un escenario hipotético. Los candidatos son Issa y Yacu Pérez. ¿A quién apoya usted? Bueno, yo soy el presidente, reitero, son las estructuras que tienen que disponer. Primero en este caso, existe el Centro Congreso de la CONAIE que se buscaba en Zamora, ahora se está pidiendo que existe una mujer. ¿Pueden participar o no? Internamente llamaremos al Consejo Político Ampliado y serán las bases las que digan quién es el candidato para la presidencia de la CONAIE. Y en la Congreso de la CONAIE ahí se definirá lo que a nosotros lo que más nos interesa es de que vayamos trabajando en la agenda del movimiento indígena, que es la defensa de los territorios, defensa del agua, defensa de la educación, la transparencia, la honestidad y la justicia comunitaria, la justicia en general. Es lo que nosotros pedimos en este país, especialmente transparencia en el manejo de los recursos públicos. Don Carlos, ¿qué características va a tener este Congreso de la CONAIE tomando en cuenta la situación de estado de excepción y toque de queda que se ha dispuesto y que entra en vigencia desde las 8 de la noche de este viernes? Las dirigencias de base están pidiendo al Consejo de Gobierno, ahora dirigido por el compañero Manuel Castillo, para que considere esta situación. Y repito, en los congresos de la CONAIE no se hace con 200, 300 personas, se hace con 2.000 a 2.500 delegados de los pueblos y nacionalidades. El fin primordial no es elegir al presidente, el fin primordial es trabajar en mesas de trabajo y generar propuestas para el país, para los ecuatorianos. Así es que esperemos de que considere las peticiones que están haciendo las bases del presidente, ahorita el presidente encargado de la CONAIE que está organizando el Congreso, pues ya tiene las observaciones del caso. Yo al menos he pronunciado porque la mayoría de las estructuras de la Ecuarunari están pidiendo de que se revea y se considere para otra fecha. Claro que no va a ser 1 año, 2 años, sino más bien será días después, especialmente cuando existe ya esta medida de excepción tomada desde el presidente frente a esta pandemia que el presidente no la pudo sostener. Don Carlos, su opinión con respecto a lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional, la aprobación de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización que busca poner en manos de privados el manejo del Banco Central, ¿cuál es? Lo mismo lo hizo el señor Rafael Correa, lo mismo hizo Lenín Moreno, lo mismo va a hacer el señor Lenín Moreno. O sea, vamos con Lazo a 18 años de correísmo, dice usted. Mucho mejor todavía para el señor, mucho mejor para el señor Guillermo Lazo, ¿no? Donde él ya estará contento, porque ellos son que van a la privatización de los bienes públicos, pues. Ahí está ello. Entonces, ¿dónde vienen las empresas privadas para minar nuestros territorios? ¿Acaso nuestros territorios no están concesionados para 20, 25 años? ¿Dónde están nuestros recursos naturales que ha sucedido eso? No. Pero ahora son los mismos. Don Carlos, ¿no le parece incoherente por lo que usted dice, ¿no? Que todo es culpa del señor Correa, en otras palabras? Pero resulta que en este pacto que hacen ayer la Izquierda Democrática con Pachacuti, 3 de las principales líneas por las que dice van a seguir son propuestas del candidato Arauz. ¿No le parece algo, a mí al menos me suena un poco incoherente? ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, las propuestas que tiene el movimiento Pachacuti fueron copiadas por el señor Arauz y fueron también copiadas por el señor Lazo. Eso estamos claros,
sumamente convencidos que eso sucedió, ¿no es cierto? Eso es lo claro, pues, ¿cuándo dijo el señor, quién propuso que se baje para reactivar la economía? ¿Quién propuso que hay que a la banca chulquera pedir que baje los intereses? ¿Quién propuso bajar el número de asambleístas? ¿Quién propone retirar los latisueldos? ¿Quién propone que no más extractivismo minero en este país? Fueron la propuesta del movimiento indígena, no de Yacu Pérez, del movimiento indígena que la construimos desde 1986, desde la CONAIE, desde 1900, de primer levantamiento, 96, con la propuesta política, y cada día vamos generando nuevas propuestas, dando salidas al país. Si es que los gobiernos escucharan las propuestas de este sector, realmente el país no viviera así. Si pedimos que haga auditoría externa de la deuda externa, ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién lo quiere hacer? Fiscalicemos las obras, ¿cuánto mismo cuesta? ¿No cuesta? ¿Querrán hacerlo ellos? Eso no. Entonces, en este marco, nosotros creo que en la Asamblea Nacional, nosotros como organización, ahí con nuestro brazo político de Pachacuti, hemos de estar siempre vigilantes que tracen agendas que incumban a los ecuatorianos, no intereses individuales. Peor empresarios, peor privatizadoras. Si es que deslindan de la propuesta del movimiento indígena social, entonces ahí estará para orientar y dar lo que, y actuar como tiene que actuar en el marco de la organización frente a los actores políticos. Gracias, don Carlos. Muy gentil por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy amable. Yo le agradezco a usted. Buenos días. Muchísimas gracias a don Carlos Chucuchañay, presidente de la ECO Arrunarí. Ustedes le han escuchado y pueden sacar sus propias conclusiones. 9:02. Nos hemos pasado 2 minutos de la hora, Alexis. Les dejamos, como siempre, muy bien acompañados. Ya viene 7F. Nosotros nos despedimos. Les agradecemos por el privilegio diario de su sintonía. Sí, nos vamos. Un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes. Recuerden que desde hoy, 20 horas hasta las 5 de lunes, confinados, total. Sí, y a cuidarse. Lo que dependa de nosotros, a cuidarse. El uso siempre de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado continuo de manos, el uso del alcohol, evitar las aglomeraciones y quedarse guardaditos en casa, Alexis. Educaditos. Hasta el lunes. Cuídate. Hasta el lunes.